vamos a tener que seguir manteniéndonos agarraditos de la mano del Señor. Ahí está la seguridad. Es allí donde vamos a encontrar reposo, provisión, porque el Señor permite todo esto precisamente para que revisemos de qué dependemos o de quién dependemos, incluso si dependemos de nosotros mismos. La meditación de hoy es muy propia o de acuerdo a la palabra que hemos leído, tiene que ver con la oración. Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, o reafirmado, si lo sabíamos, es que sea en tiempo de crisis o no, hay que orar. Hay que orar. Y debemos orar no porque tenemos el agua al cuello, ni porque los problemas nos apremian, porque hay que orar siempre. Jesús lo dijo cuando dio la parábola de la viuda y el juez injusto. Habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no importa cuáles sean los tiempos que nos toque vivir. Sin duda, estos tiempos a lo mejor nos han ayudado a orar más. Y tenemos que partir de la base de que los cristianos oramos. Tenemos que partir de esa base. Y oramos porque queremos que el Señor nos revele qué hacer, cómo hacer las cosas. Y cuando se aprietan las situaciones, hacemos la oración específica y oramos para que el Señor nos saque de estos tiempos de crisis, de pandemia, de coronavirus. Coronavirus, les hago caer en cuenta de ese pequeño detalle. Es el nombre más, es el rey más nombrado en este tiempo. Coronavirus. Es un rey de la muerte que ha salido a azotar la tierra. Como decía Jorge la vez pasada, ¿quién lo mandó? ¿Dios o el diablo? Dice, no importa de dónde provenga, la mano de la cual venga, igual Dios está en el control, Él es el que permite las cosas. Pero este ángel de la muerte, este rey de la muerte con coronavirus, ha salido para azotar la tierra. Seguramente pasará, porque el Señor actuará en su momento. Pero cuando pase la crisis, nos va a tocar seguir orando, clamando al Señor, para que no venga más una igual a esta, o si en su defecto viene una peor, que es lo más seguro, de todas maneras estemos agarrados de la mano del Señor. Respecto a la oración, voy a leer un texto, me remito al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10. Estamos recordando aquel viejo tabernáculo que Moisés construyó en el desierto y que posteriormente esta misma norma pasó a los dos templos que se construyeron, el primer templo, el de Salomón, y después el que reconstruyó en los tiempos de Esdras y Nehemías. En todos estos templos existió este mismo mueble que vamos a describir rápidamente para darnos una idea de qué pasa con nuestra oración. Es importante la oración. Oye Dios nuestra oración, cuánto hay que orar, porque muchas veces pues en la Biblia no existe una regla que diga hay que orar un día, 2 días, 3 días, 1 hora, 10 minutos. Todo dependerá de lo que el Señor nos muestre. Lo único que repito la norma es orar sin cesar, orad siempre. Éxodo 30 del 1 al 10 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Es decir, es un mueble de más o menos 45 por 45 por 90 de alto.
y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y lo harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y este pequeño detalle, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este es otro detalle. Es decir, este pequeño mueble estaba ubicado en el lugar santo, frente a la cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Allí debería ser colocado este mueble. Y Aarón, que en este caso era el sumo sacerdote, quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Quizás podríamos decir que aquí tenemos sencillamente la orden de, o el mandamiento de orar siempre. Quiero resaltar algo. El incienso que se quemaba en el altar, más tarde lo vamos a ver, representa las oraciones de los santos, del pueblo de Dios. Y Aarón, que era el sumo sacerdote, él en las mañanas tenía que entrar al lugar santo, y bueno, ya ustedes saben, o pues será tema de estudio para otra oportunidad. Ahí estaba la mesa de los panes, que se tenían que colocar 12 panes en esa mesa, y estaba el candelero de oro, que también había que provisionarle de aceite para las lámparas, y también estaba este otro mueble que estamos describiendo, que era el altar del incienso, que era donde Moisés tenía que quemar esta especie aromática muy especial. Aarón, ¿no? Aarón, claro, el sumo sacerdote. Más adelante dice: no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramará sobre él libación. Es decir, este altar no era para hacer ningún tipo de sacrificio, para significar también que la oración para el cristiano no debe ser un sacrificio, no se debe sufrir, debe ser algo agradable, debe ser algo hermoso. Sencillamente hablamos con nuestro Padre Celestial. La oración es eso, hablar con Dios. Entonces, este altar no era para el sacrificio. Y para el sacrificio estaba el otro altar que estaba a la entrada del tabernáculo, que era el primer mueble que se encontraba, que era el altar de sacrificio, el altar de bronce, allá afuera. Y sobre los cuernos, dice también la palabra, hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Es decir que una vez al año el sacerdote también había una ceremonia muy especial, que era el tiempo del perdón, en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santo, la única vez que entraba en el año, y él tenía que ir aprovisionado además de incienso, o la oración, él llevaba sobre sí la carga sobre sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y bueno, ahí había dos machos cabríos, uno que se sacrificaba, el otro, el sacerdote oraba y ponía las manos sobre este macho cabrío, y era soltado al desierto, y todo. Hay que leer para poder uno, pero como no es el tema de hoy, mi tema es la oración. Quiero resaltar que Aarón no solamente tenía que, aparte de sus pecados, tenía que llevar también los pecados del pueblo, y él también tenía que llevar su oración por sus propias necesidades y la oración del pueblo para encontrar el favor de Dios. Y me acuerdo de una canción que me gusta mucho, que canta Marcos Witt en su CD de Dios de Pactos, en donde él dice que cuando el sacerdote entraba a este lugar y salía vivo de allá, significaba que Dios había aceptado la oración,
que Dios le daba un año más de perdón a su pueblo. Es un significado muy maravilloso para nosotros. Hoy, ahora, todo esto ha cambiado, desde luego, con nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, vamos a ver algunas cositas más aquí de este famoso altar del incienso. En el verso 7 resalto que cada mañana Aarón os decía, cada día, ese es el énfasis particular, cada día Aarón tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo de la manera como Dios se lo había especificado. No podía él entrar a ese lugar, Aarón, con las manos vacías, ni tenía que entrar con el corazón vacío. En la mano llevaba panes, llevaba incienso y llevaba aceite. Y su corazón iba lleno de adoración, lleno de alabanza, lleno de satisfacción a la vez, aparte de temor, mucho temor. Y llegar a la presencia de Dios con un corazón dispuesto. David conocía muy bien este procedimiento y él encontré un texto que me gustó mucho en el Salmo 141 del 1 al 2. Dice David: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Una oración muy corta, muy bonita, muy reveladora, muy poética. Pero aquí se ve a David también derramando su corazón delante de Dios, diciéndole a Dios: Señor, escucha mi oración, te necesito. Y cuando nosotros oramos a Dios en oración, Señor, te necesito, no necesariamente estamos pidiendo cosas, lo necesitamos es a Él en primer lugar. Después vendrá lo demás. Porque en realidad la oración, si tratáramos de darle una definición, si se quiere, además de hablar con Dios, la oración es un acto de adoración. Repito eso. La oración es un acto de adoración. Alguien dijo, estaba hablando con Nelson por aquí ayer o antier, y algo de esto mencionábamos. Alguien dijo que el que no ora no ama a Dios. Parece un poco duro y radical, pero si tú no deseas orar a tu amado, mi amado viene danzando, mi amado viene buscando, mi amado, Eclesiastés, y uno se da cuenta que en realidad la oración es más que pedir, porque normalmente hoy se piensa que orar es pedir, y orar es más que pedir. Es intimar con Dios, es relacionarnos con Dios, es comunión. Y la oración, además de adoración y hablar con Dios, incluye arrepentimiento, incluye alabanza, incluye adoración, incluye petición, justicia, amor, contemplación, meditación, y son cosas para las cuales se requiere tiempo. Yo meditaba en estos días sobre este aspecto de la contemplación y de la meditación, que se requiere tiempo. El Señor paró todo, porque en esta carrera loca en la que viene el mundo y que los cristianos también a veces sin darnos cuenta nos metemos, no hay tiempo incluso para orar, según parece. Y ahora estamos confinados en nuestras casas, y yo creo que deberíamos recuperar precisamente estos elementos que seguramente se habían perdido, que son la contemplación, la meditación en el buen sentido de la palabra, y sacar tiempo para estar delante de la presencia del Señor
ya sea adorándole o cantándole o orándole de acuerdo a las necesidades no solamente nuestras, sino también las del mundo entero. Tenemos que orar por todas las naciones de la tierra. Hoy o hace un tiempo nosotros decíamos, vamos a orar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Todo el mundo comienza a pedir cosas. Es decir, hemos limitado la oración simplemente a pedir. Y todo el mundo comienza, dame, Señor, quítame, ponme. Y en la práctica, esta expresión me la inventé yo para ilustrar esto. Simplemente nos volvemos limosneros espirituales. Empezamos en vez de orar, también es a darle órdenes a Dios. Y eso no es orar. Y a leerle a Dios la lista del mercado, como hemos dicho otras veces. Y decimos gracias, Señor, y espero que cuando lo más rápido posible me mande la lista del mercado que te di. Y las órdenes son quítame, ponme, dame, ayúdame, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no es oración. Pienso que ese incienso no es incienso agradable al Señor. La oración es un ejercicio en el cual le decimos a Dios, primero, lo mucho que le necesitamos y dependemos de Él. Él es nuestra primera necesidad, el Señor Jesús es nuestra primera necesidad. Pero no podemos darle órdenes a Dios. Quizás eso es más soberbia y presunción. Un cristiano debe orar siempre, sin importar qué tipo de situaciones estemos viviendo. Si estamos bien, hay que orar para que sigamos bien. Y si la cosa no está tan bien, pues bueno, para cambiarla, porque la oración tiene ese poder. Santiago es el que dice, más tarde lo vamos a mirar, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, hay mucho poder en la oración. Quizás también tenemos que descubrir no solo el valor, sino también el poder de la oración. La oración nunca procura torcerle el brazo a Dios, sino oramos es para que sus propósitos se cumplan, su voluntad sea hecha en la tierra y en nosotros. Todo lo del tabernáculo y este mueblecito que hemos descrito aquí, toda la ceremonia, quiero decirles que ya eso era figura de Cristo, ya todo eso cambió. El cristiano simplemente dice, Padre, en el nombre de Jesús, y ya está. Si hemos arreglado nuestra situación del corazón delante de Dios, no son palabras mágicas, sino que simplemente Jesús dijo, todo lo que pidieres, si en este caso se trata de pedir al Padre en mi nombre, será hecho. O sea, ya todo ese tránsito por el tabernáculo, ese simplemente era un tipo de Cristo, porque Cristo no había venido de la manera como tenía que venir, a morir en la cruz por nuestros pecados, a abrirnos el cielo nuevamente, el acceso a Dios. El velo se ha roto. Lucas 18:1 el Señor lo dijo. En Lucas 18:1 el Señor dijo una parábola, que fue la parábola de la viuda y el juez injusto. Y en la introducción a la parábola, el Señor habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, si no sabemos orar, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñaba a sus discípulos. Y orar como Jesús oraba, eso fue lo que a ellos les impactó de Jesús. Enseñemos a orar como tú oras. Entonces encontramos dos principios aquí, orar siempre y no desmayar. Apocalipsis capítulo 5, del 7 al 8, quizás ustedes lo habrán leído muchas veces.
Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 8. Así lo voy a buscar porque yo lo tenía escrito en mi carpeta. 5, 7 y 8. Ah, 7 y 8. Sí, en el tiempo de los sellos, el rollo y el cordero, dice el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús toma el libro del Padre que está sentado en el trono, el libro con los 7 sellos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y, escuche bien, o lea bien, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí encontramos algo maravilloso. Ante la pregunta, ¿dónde están nuestras oraciones? ¿Dónde van? ¿Qué pasa con nuestras oraciones? Aquí encontramos ya algo. Dice que allá en el trono hay copas llenas de oro, llenas de incienso, y dice que son las oraciones de los santos, específicamente de los santos, no de cualquier tipo de oración. Entonces, el incienso, me estoy acordando otra vez del mueblecito del tabernáculo, lo que se hacía allí, lo que representan, el incienso representa las oraciones de los santos. Vamos más adelante en el capítulo 8 de Apocalipsis, ya en el tiempo del séptimo sello. Apocalipsis 8 del 1 al 4, que este texto lo hemos usado últimamente muy seguido. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahí están a punto de tocar las 7 trompetas. 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Es decir, en el trono, en la parte inmediata al trono, hay un altar, diríamos que similar al que usaba el sacerdote Aarón en los tiempos del tabernáculo y los templos, porque Moisés, cuando erigió el tabernáculo, dice, y harás todas las cosas de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. Entonces, allá hay un altar con un incensario de oro, y se le dio, ustedes lo pueden leer, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El mismo ejercicio que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo y en los templos, se hace en el cielo y está vigente todavía hoy, hermanos. Esta es buena noticia. Versículo 4. ¿Qué pasó cuando se potenció esas oraciones con el incienso? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, si usted me pregunta ahora otra vez, ¿qué pasa con nuestras oraciones? ¿Dónde van nuestras oraciones? Aquí las tiene. Aquí las tenemos. Y cuando nuestra oración